Conversión de la ganancia en ganancia media. El día de hoy vamos a estudiar la conversión de la ganancia en ganancia media, es decir, de una ganancia individual, cómo ésta se va transformando en una ganancia representativa de todo el capital social, una ganancia promedio. Para poder analizar este tema, vamos a recurrir a un cambio. Hasta la fecha, nosotros estuvimos viendo el estudio del capital individual. Ahora vamos a estudiar otra categoría que es ya el capital social. ¿Por qué? Porque el estudio del capital individual no nos ayuda a descubrir los factores que transforman la ganancia en ganancia media. Pero el capital social sí, ese sí nos ayuda a ver cómo existe esta transformación. Ahora, es importante saber qué entendemos por capital social. Preliminarmente, vamos a decir que el capital social no es más que un conjunto de capitales individuales, pero considerando que cada capital individual tiene diferentes composiciones orgánicas de capital. Asimismo, estos capitales individuales influyen uno sobre otro, y esto es a través de la competencia esta influencia. Entonces tenemos que tomar esos dos elementos importantes en el momento de analizar el capital social, porque estaríamos hablando ya de todos los capitalistas en conjunto. Muy bien. Asimismo, en este capítulo y de aquí en adelante van a nacer algunas nuevas distinciones. Cuando nosotros analizamos la teoría del valor en una economía mercantil, nosotros podemos determinar que el valor es igual al capital constante más el capital variable más la plusvalía. Esto es la fórmula del valor. Pero cuando analizamos una economía capitalista, este valor va a mutar, va a cambiar. ¿A dónde va a cambiar? A un precio de producción. Y este precio de producción va a tener una fórmula que va a ser igual a el capital constante más el capital variable más la ganancia media. Esta ganancia media va a sustituir a la plusvalía. Entonces, la plusvalía vamos a seguir analizando bajo una economía mercantil, bajo el paraguas de una economía mercantil, pero bajo el paraguas de una economía capitalista, esta va a transmutar a una ganancia media. Por eso decimos que el precio de producción no es más que la forma metamorfoseada del valor. Y la ganancia media también es la forma metamorfoseada de la plusvalía. Muy bien. Entonces, va a haber un cambio de conceptos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Todo esto nos lleva a una apariencia engañosa. El capitalista, bajo estos conceptos, él cree que la plusvalía, la ganancia que él obtiene, no es creada solo por el capital variable, sino es creada por todo su capital, es decir, incluyendo al constante. Nosotros sabemos muy bien que lo único que crea el valor es el capital variable. Sin embargo, cuando esos conceptos de valor a precio de producción van mutando o de plusvalía a ganancia media, hay una situación engañosa. El capitalista cree que toda su ganancia proviene tanto del capital variable como del capital constante. ¿No? Es una apariencia engañosa, por una parte. Por otra parte, el valor de la mercancía creado por el trabajo abstracto socialmente necesario se realiza de acuerdo con los costos de producción más la ganancia media. Nosotros sabemos muy bien de que los costos de producción, o también llamado precio-costo, no es más que el capital constante más el variable. Por tanto, el valor de la mercancía, o también llamado ahora precio de producción, no va a ser más que
la sumatoria de este precio-costo más la ganancia media. Ahora muy bien, este precio-costo, que es el capital constante más el variable, es lo que le cuesta al capitalista producir una mercancía. Él, para producir una mercancía, va al mercado y adquiere medios de producción, que es el capital constante, y adquiere fuerza de trabajo, que es el capital variable. Con estos dos elementos, él adquiere una mercancía. Por tanto, el capitalista invierte una cierta cantidad de dinero en la adquisición de estos dos elementos. Eso es lo que le cuesta al capitalista para producir una mercancía. Sin embargo, lo que le cuesta a la sociedad es diferente. Cuando nosotros analizamos el valor, decimos que el valor está compuesto por el capital constante más el capital variable más la plusvalía. Esta plusvalía es la distinción entre lo que le cuesta al capitalista y lo que le cuesta a la sociedad. Esta plusvalía no le cuesta al capitalista, pero sí le cuesta, en términos de trabajo, al obrero. Por tanto, lo que le cuesta a la sociedad producir una mercancía es el capital constante más el variable más la plusvalía. Distinta composición de los capitales en diferentes ramas de producción y la consiguiente diversidad de cuotas de ganancia. El análisis de este tema va a ser guiado por una pregunta. ¿Existe una única cuota de plusvalía? Cuando analizamos nosotros el capitalismo, la economía capitalista, sabemos muy bien que existen diferentes ramas de producción. Tenemos ramas textileras, de alimentos, metalmecánica, metalurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, existen diversas jornadas de trabajo. Posiblemente en algunas industrias puede haber 8 horas, en otros puede haber 10, en otros puede haber 9. Entonces, este elemento también va variando. A su vez, existen diferentes magnitudes de salarios. En cada rama, en cada industria, en cada empresa, los obreros no ganan una misma magnitud, por lo cual diríamos que existen diversas plusvalías y además diversas cuotas de plusvalía. Teniendo presente esto, nosotros vamos a hacer un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que para realizar nuestros análisis vamos a considerar una única plusvalía, ya no diversas. Sabemos muy bien que en la realidad existen muchas. Sin embargo, vamos a tomar ese supuesto de que existe solo una. Por eso decimos que es necesario partir de una única cuota de plusvalía. Para esto, el modo de producción capitalista se va a apoyar en la libre competencia. ¿Por qué se va a apoyar en la libre competencia? Porque en la libre competencia existe la libre movilidad del trabajo y la libre movilidad del capital también. Esto quiere decir que los obreros pueden desplazarse de una rama a otra rama libremente, sin, digamos, trabas, ¿no? Y asimismo el capital. El capital no tiene por qué permanecer en una sola industria. Puede irse a otra industria, puede ir a otra empresa, etc. Entonces puede haber ese tipo de movimientos, ¿sí? Estos movimientos presupone que existe una igualdad en los salarios. Por tanto, existe una igualdad en la jornada de trabajo también. Esta igualdad de salarios e igualdad en la jornada de trabajo se van a dar en toda la esfera de la producción. Asimismo, esta competencia lo que va a hacer es que el capitalista va a ir buscando diferentes formas de perfeccionar su técnica. La competencia le va a obligar a perfeccionar su técnica. Esto quiere decir que él va a incorporar, el capitalista, a los procesos nuevas tecnologías, va a hacer uso del progreso técnico. Nosotros sabemos muy bien que el capitalista en su empresa puede tener medios de producción, sin embargo, estos medios de producción van a ser renovados de manera permanente. Incluso
considerando que posiblemente estos medios de producción iniciales que él tenía y que va a renovar, tal vez no han transferido todo su valor. Es decir, va a haber un desgaste moral de los medios de producción inicialmente utilizados. Van a ser desechados sin haber transferido todo su valor. Van a ser desechados por nuevos medios de producción posiblemente más eficientes. Esa renovación y aprovechamiento del progreso técnico está muy vinculado al concepto de composición orgánica del capital. Estos elementos nos ayudan a analizar la composición orgánica del capital. El capital fijo es mayor que el capital circulante y el capital rota con más lentitud y esto afecta a la cuota de ganancia. El capitalista, al hacer uso del progreso de la técnica, va a incorporar a su proceso productivo posiblemente más maquinarias. Y usted sabe muy bien que estas maquinarias o medios de trabajo tienen rotaciones más lentas a diferencia de los objetos de trabajo que son parte del capital circulante, ¿no? Entonces, esta situación va a hacer que se impacte en la cuota de ganancia. Esta variación de la composición orgánica del capital implica constantes movimientos en sus elementos del capital, es decir, movimientos en el capital constante y movimientos en el capital variable. En esta diapositiva vamos a poder observar las variaciones del capital constante. Este capital constante puede variar producto de un cambio en su valor o precio o también un cambio en la cantidad. En el inciso A podemos ver esta variación del valor o precio del capital constante, es decir, esa variación del valor o precio de los medios de producción. Estos podrían subir o bajar. Como ejemplo, tomamos una disminución del valor de los medios de producción que provocaría un incremento en la cuota de ganancia, es decir, habría una relación inversa. Por tanto, si el valor de los medios de producción sufriera un incremento, la cuota de ganancia disminuiría. En el inciso B podemos ver la variación o el cambio de su componente cantidad del capital constante. Esta cantidad de los medios de producción de igual manera puede sufrir un incremento o una disminución. Si la cantidad de los medios de producción disminuye, la cuota de ganancia va a sufrir un incremento, es decir, también existe una relación inversa, mismo que podemos identificar a través de las fórmulas que están en la parte derecha de la diapositiva y podemos ver que si desciende o disminuye el valor o la cantidad del capital constante, la cuota de plusvalía va a subir, ¿no? La fórmula que está en la parte derecha superior es la fórmula original de la cuota de ganancia y la fórmula que está en la parte inferior derecha es una modificación que hemos realizado solamente para entender este movimiento del capital constante y sus elementos respecto de la cuota de ganancia. Ahora, revisando las variaciones del capital variable, también podemos decir que el capital variable puede variar considerando o bien su valor o precio o considerando su cantidad, ¿no? En el caso del capital variable, si consideramos su valor o precio, estaríamos hablando del salario. En el inciso A podemos ver que este valor de la fuerza de trabajo o salario puede sufrir incrementos o disminuciones. Y la relación sería de igual manera inversa, es decir, si disminuye el salario, la cuota de ganancia sufriría un incremento. O si el salario se incrementa, la cuota de ganancia sufriría una disminución. Sin embargo, en el inciso B podemos ver de que
Cuando existe una variación en el componente cantidad del capital variable, ya la situación va a variar. Es decir, este número de obreros o esta cantidad del capital variable igual puede sufrir un incremento o una disminución. Sin embargo, el efecto de este movimiento sobre la cuota de ganancia ya no es una relación inversa, sino es una relación directa. Es decir, si disminuye la cantidad de obreros, la cuota de ganancia va a disminuir. De igual manera, si se incrementa la cantidad de obreros, la cuota de ganancia se va a incrementar. Entonces, este inciso B es el único que va a diferenciarse de los anteriores escenarios. Formación de una cuota general de ganancia o cuota de ganancia media y transformación del valor de las mercancías en precios de producción. En una economía capitalista existen muchas empresas. Estas empresas producen mercancías de diversas clases y también en grandes cantidades. A su vez, estas empresas productoras cuentan con composiciones orgánicas de capital diferenciadas. A su vez, cuentan con organizaciones en la producción también distintas. Por tanto, sus mercancías de los capitalistas individuales no tienen el mismo valor. El mercado no comercializa en función a los valores individuales que obtiene cada capitalista. El mercado lo que hace es comercializar las mercancías en función al valor social. Por tanto, podemos decir que una empresa que tenga una composición orgánica mayor va a tener ventaja sobre los otros capitalistas. Esta composición orgánica del capital, a su vez, depende de dos factores. Uno, de la proporción técnica entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y dos, del precio de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. No tenemos que olvidarnos que la composición orgánica del capital tiene un componente físico o la composición técnica y tiene otro componente que es en términos de valor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a haber esa obtención de el precio de producción. Nosotros dijimos muy bien que en una economía mercantil vamos a hablar de valor, sin embargo, en una economía capitalista ya un poco transmuta este concepto y hablamos de precios de producción. Aquí podemos ver en nuestro ejemplo que tenemos 5 empresas o 5 capitalistas, cada uno con una composición de capital diferente. ¿No? En la columna donde dice capitales podemos observar la C, que es el capital constante, la B, el capital variable. En el caso del capitalista 1, tiene 80 unidades monetarias de capital constante y 20 de capital variable, es decir, su capital es de 100 unidades monetarias. De igual manera podemos ir describiendo uno por uno acerca de los 5 capitalistas, ¿no? Estamos asumiendo de que todos los capitalistas tienen una cuota de plusvalía del 100%. Como bien hemos comentado, que si bien los capitalistas podrían tener plusvalías y cuotas de plusvalía diferenciada, estamos tomando un supuesto de que existe una única. Es por eso que llegamos al supuesto de que tenemos una cuota de plusvalía del 100%. Y esto considerando de que la competencia hace una libre movilidad tanto en los obreros como en los capitales. Si la cuota de plusvalía es del 100%, en el capitalista 1, su plusvalía obtenida sería 20 y su cuota de ganancia sería 20%. Nosotros sabemos muy bien que la fórmula de la cuota de ganancia es la plusvalía dividido entre el capital constante más el capital variable. Por tanto, podemos proseguir con la siguiente columna, que es el desgaste del capital. Cuando nosotros hablamos del valor de la mercancía, tenemos que considerar
ese desgaste que ha sufrido el capital constante, esa transferencia del capital constante a la nueva mercancía. Y estamos asumiendo que el capitalista 1, al producir una mercancía, de su capital constante de 80, solo desgasta o transfiere 50, no el 80. Por tanto, el valor de la mercancía sería la sumatoria del desgaste del capital constante más el capital variable más la plusvalía. En el caso del capitalista 1, este valor de la mercancía alcanzaría una cifra de 90. Ahora, la siguiente columna describe el costo de producción o precio-costo. El precio-costo no es más que la sumatoria del capital variable más el desgaste del capital. Es decir, capital variable 20 más desgaste de capital constante 50, tendríamos un precio-costo de 70. Ya hemos visto en láminas anteriores que el precio de producción va a ser la sumatoria de este precio-costo más la ganancia media. Ahora, para obtener una ganancia media, nos vamos nuevamente a la parte izquierda de la diapositiva y lo que tenemos que hacer inicialmente es obtener el capital social. Es decir, sumamos todos los capitales constantes de nuestras empresas, es decir, vamos a sumar 80 más 70 más 60 más 85 más 95 y vamos a obtener 390 de capital constante. Lo propio hacemos con el capital variable y obtenemos una cifra de 110. Como vamos a hallar la cuota de ganancia media, que es una especie de promedio representativo de todo este capitalismo, dividimos este capital social en el número de capitalistas, en este caso 5, 390 dividido entre 5 es 78, 110 dividido entre 5 es 22. Este va a ser la empresa representativa o promedio. Asumiendo nuevamente que la cuota de plusvalía es 100%, la plusvalía obtenida por este representativo del capitalismo, empresa representativa, sería 22. Y la cuota de ganancia sería también 22. Vuelvo a reiterar, la fórmula de la cuota de ganancia es la plusvalía dividido entre capital constante más variable. Tendríamos 22%, ¿no? Ahora sí podríamos hallar el precio de producción. Nuevamente retornamos a la parte derecha de la diapositiva en la columna de precio de producción. Por tanto, para el capitalista 1 sumaríamos el precio-costo que es 70 más el 22 que es la ganancia media. Y obtendríamos el precio de producción para ese capitalista que sería 92. Para el capitalista 2 haríamos lo propio y obtendríamos un precio de producción de 103. De igual manera para los capitalistas restantes, ¿no? Entonces, la columna siguiente estaría reflejando la cuota de ganancia media que ya la habíamos obtenido, que es 22%. Ahora, la última columna va a mostrar una diferencia entre el precio de producción respecto al valor. Para obtener los valores de esta columna, lo que tenemos que hacer es restar el precio de producción menos el valor de la mercancía. Es decir, 92 menos 90. Y tendríamos un 2 positivo. Hacemos este ejercicio con todos los capitalistas y podemos ver que algunos están con cifras positivas y otros están con cifras negativas. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende de la composición orgánica del capital que tenga cada capitalista. Mientras la composición orgánica del capital de un capitalista sea mayor, esta diferencia va a ser positiva. Si tiene una composición orgánica del capital reducida, entonces esta diferencia va a ser negativa. Por tanto, llegamos a la conclusión de que este precio de producción no es más que
el precio costo más la ganancia media. El capitalista, cuando comercializa su mercancía, lo que hace es recuperar este precio costo. Y la ganancia que obtiene va a ser la ganancia media. Él no va a obtener una plusvalía, una ganancia respecto de su capital variable, sino ahora ya no se va a considerar los valores individuales, sino se va a considerar los de la sociedad. Es decir, el capitalista recupera su precio costo, pero su plusvalía generada es sustituida por la ganancia media, o lo que le corresponde en función al capital total de la sociedad, ganancia proporcional al capital invertido. Esta ganancia media va a ser igual al precio costo por la cuota de ganancia media. Entonces, como ya hemos obtenido la ganancia media, las mercancías ahora ya no se van a comercializar por su valor, se van a comercializar por el precio de producción. Muchas gracias.